Hola amigos, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa Tardes de Esperanza. Estamos muy contentos de que ustedes puedan estar aquí acompañándonos a través de las redes sociales y que se puedan conectar. Esperamos que ustedes también puedan compartir este link con sus amigos, con sus familiares, con las personas que quieren que escuchen esta tarde Tardes de Esperanza, tal cual como es el título de nuestro programa. Qué contentos, hermanos, nos sentimos de poder contar hoy con una gran profesional para que sea ella la que nos ayude en este programa. No se lo pueden perder, no se pueden despegar, no se pueden despegar de la transmisión del día de hoy. Así que allí donde se encuentran, los invitamos a que por favor inclinen su rostro y oremos. Amado Dios, que su morada está en lo alto de los cielos, Señor, una vez más te damos gracias porque tú nos regalas la vida, Señor, y das muchas bendiciones a nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre Santo, que nos acompañes en este momento, en el transcurso de la transmisión del día de hoy, que seas tú, Señor, con nosotros y con los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Quédate con nosotros, Señor, perdona nuestras ofensas, guíanos y acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amigos, hoy vamos a tener un tema muy importante, muy importante. Procedimientos legales frente a la violencia doméstica. La abogada Edifaney Pérez Gutiérrez va a estar con nosotros más tardecito, en unos minutos, así que no se pueden despegar, como les dije anteriormente. Pero antes de todo eso, vamos a tener un momento especial de alabanza. Y hoy está con nosotros Luigi Quintana Ramos desde la ciudad de Barranquilla. Él ha dispuesto sus dones y talentos para compartirlos con nosotros, alabar el nombre de nuestro Dios y también deleitarnos a nosotros a través del canto. Así que vamos a estar muy atentos y a escuchar las alabanzas que Él tiene preparadas para nosotros en esta tarde. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer acompañarles en esta tarde de alabanza. Me presento. Mi nombre es Luigi Quintana desde Barranquilla y los vengo a acompañar ahora para iniciar este momento de alabanza. Espero que sea de mucha bendición y que la presencia de Dios nos dirija en estos momentos. Vamos a preparar nuestras voces para entonar estos hermosos himnos. Vamos a entonar ahora el himno número 392. Hay quien vela mis pisadas. Cantemos. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús. Por los montes, do me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar, hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Tengo amigo fiel y amante de infinita compasión, que contiene paz constante al contrito corazón.
que hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Amén. Este hermoso himno que nos recuerda esa promesa que Dios nos dio, que muy pronto volvería por segunda vez a buscar a sus hijos, a buscar lo que se le había perdido. Vamos a cantar el himno número 169, Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, tu esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Muchísimas gracias, Luigi, por este hermoso momento de alabanza. Ha sido de mucha alegría para nuestros corazones escuchar esas melodías a través de tus voces. Así que estamos muy agradecidos, primero con Dios y segundo contigo por disponer este tiempo para estar aquí y acompañarnos. Bueno, vamos a seguir alabando el nombre de Dios y esta vez lo haremos con el himno número 183. No me olvidé de ti. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres
¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si esta historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Amén. Amén. Aunque sientas que demoro, nos dice el Señor Jesús, y sientas que me atraso, no te preocupes, porque yo nunca me olvido de ti. Esas son las palabras que el Señor Jesús nos dice a través del canto. Por eso la música es tan importante. Una vez más, Luigi, te damos muchas gracias por estar aquí acompañándonos y por deleitarnos con esa hermosa voz y con esas hermosas melodías. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Me alegra mucho verles a todos ustedes. Llegó uno de los momentos más importantes y es el momento de oración. Vamos a invitar a nuestro pastor Oscar Chanagá que por favor nos acompañe en este hermoso momento. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestro pensamiento a este momento tan importante. Pastor Oscar, bienvenido. Gracias, hermana Claudia. Le damos gracias a Dios, hermanos, por este día santo del Señor, por permitirnos reunirnos aquí en esta sala virtual para participar de este programa de gran bendición. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Te adoramos, bendito Dios, en esta hora. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que tu misericordia grande que es sea extendida hacia nosotros. Solo tú conoces el corazón, conoces los planes de cada una de las personas que están conectadas frente a estas pantallas, observando y disponiéndose en esta tarde a recibir estas instrucciones. Señor, si hay alguien triste, que tú seas dándole el consuelo, dándole un rumbo de dónde dirigirse. Si hay alguien, Señor, que siente que ha perdido la esperanza, que no tiene, al meditar en su palabra pueda obtener las respuestas a los deseos de su corazón. En esta tarde, Señor, nos disponemos a participar de este momento especial, suplicándote que sea de gran bendición para los hogares, para las familias, para esta sociedad que tanto lo necesita. Colocamos, Señor, cada participación en tus manos y que este programa tenga la bendición de tu Santo Espíritu. Gracias por este momento especial. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, Pastor Oscar Chanagá, por esa hermosa oración. Así como ustedes lo han visto a través de las redes sociales, de la invitación que se les ha extendido en nuestra fanpage Tardes de Esperanza, el título para el tema a tratar hoy es Procedimientos legales frente a la violencia doméstica. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un poquito a través de un video. La violencia vulnera tus derechos. Vamos a ver qué tanto la violencia vulnera nuestros derechos a través de este video que verán a continuación. Así que por favor estén muy atentos.
tardes nuevamente, mis hermanos y amigos. Vimos un hermoso video que nos deja muchas instrucciones y esperamos que puedan tenerlas en cuenta. Queremos, antes de iniciar con el programa, invitarles a cada uno de ustedes que compartan. Compartan para que muchos más puedan recibir de esta bendición del día de hoy. En este momento quiero invitar a nuestra abogada, quien es la que va a tener el tema de este día, y es la doctora y abogada Edifaney Pérez Gutiérrez. Es egresada de la Universidad Sergio Arboleda. Trabaja actualmente como oficial mayor en un juzgado laboral del circuito de Santa Marta. Así que desde nuestra ciudad querida Santa Marta, doctora Edifaney, bienvenida, el tiempo es suyo. Bueno, buenas tardes para todos. Una vez más, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio del programa Tardes de Esperanza. Y bueno, como se ha anunciado a lo largo de toda esta semana, hoy vamos a tratar un tema importante, delicado quizás, pero de gran importancia y de gran interés también y necesario para tener en cuenta, y es el aspecto legal en el marco de la violencia intrafamiliar. Para empezar, diré que la violencia intrafamiliar es un delito, porque así es un delito que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal colombiano en el artículo 229. Le voy a invitar que lean conmigo el artículo que a continuación se compartirá en la pantalla. Dice este artículo: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o de disminución física, sensorial, psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Si nos damos cuenta, este artículo hace alusión a dos aspectos importantes. Uno de ellos nos trae la definición de lo que es la violencia intrafamiliar y asimismo nos señala cuáles son los sujetos activos y pasivos en la comisión de este delito. Tenemos entonces que la definición que se puede extraer de este artículo de violencia intrafamiliar es aquella agresión física, verbal o psicológica de un miembro de la familia contra otro miembro de la familia. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que se genere violencia para que se configure el delito que trata el artículo 229 del Código Penal. Es necesario que esa violencia, como su nombre lo indica, se dé dentro de la familia. Entonces, me dice el artículo que los sujetos activos son cualquier miembro del núcleo familiar. Y cuando hace referencia a cualquier miembro del núcleo familiar, me está diciendo que puede ser el padre, la madre, el hijo, el abuelo, el tío, el hijo adoptado también, cualquier tipo de persona que esté integrada a la unidad doméstica. Es más, también aplica para aquellas personas que, si bien es cierto, no hacen parte no hacen parte de esa familia, pero sí tienen a su cargo el cuidado de algunos de ellos. Por ejemplo, las niñeras, ¿verdad? Cuando yo me voy y dejo a cargo mis hijos de una niñera, y esta comete alguno de los tipos de violencia que seguidamente vamos a ver, ella puede incurrir en este tipo de violencia. Pero voy a devolverme en la diapositiva para decir que el delito de violencia intrafamiliar, decíamos entonces que los sujetos activos de la comisión de este delito son cualquier miembro del núcleo familiar. Ahora, esta pena a la que incurro cuando cometo este tipo de delitos se puede agravar
Cuando el sujeto pasivo es una persona de la tercera edad, es una mujer, es un menor o es un adolescente. La norma hace este énfasis entre menor y adolescente porque una cosa es, todos son menores de edad, el adolescente es menor de edad y el menor es menor de edad, pero cuando se lleva a cabo en un menor de 14 años es distinto a cuando se lleva a cabo en un menor de 14 a 18 años. Entonces, cuando esta persona se encuentra también en estado de discapacidad, cuando se encuentra en una disminución sea física, sensorial o psicológica, en estos eventos el delito de violencia intrafamiliar se agrava. Es decir, la pena máxima ya no será de 8 años, sino que aumentará. Entonces, continuamos mencionando cuáles son los tipos de violencia. Y aquí les muestro, a grosso modo, cuáles son los que más se ven, pero no quiere decir que esta lista sea la única. Existen muchas maneras, muchos modos operandi de violencia, pero estos son los que más se destacan y los que más vemos a diario, que es la violencia verbal, la violencia psicológica, el aislamiento, el abuso económico, el abuso sexual y el abuso físico. Yo no voy a entrar a definir todos y cada uno de los conceptos de violencia que estoy mostrando aquí, porque ya ellos fueron materia de estudio el sábado pasado con la doctora María Antonieta, ¿verdad? Ella explicaba cuáles son las consecuencias negativas que acarrea la víctima en un futuro por haber padecido cualquier tipo de violencia que aquí estamos mencionando. Pero sí quiero resaltar lo siguiente, y es que no sé por qué tenemos una concepción que el único tipo de violencia que podemos llevar ante las autoridades o ante los estrados judiciales es la violencia física. Son aquellos golpes que me causan una lesión, sea transitoria o permanente. Creemos que es la única que podemos llevar a denunciar, pero no. Cualquier tipo de violencia es susceptible de ser denunciada, cualquiera, inclusive la verbal. Si nosotros recordamos y si vamos un momentico atrás a la definición de lo que era violencia intrafamiliar, el artículo me decía que el que maltrate física o psicológicamente. Es decir, que si una persona me ha causado un daño psicológico, esa persona puede pagar una pena de prisión. Sí, esa persona puede pagarla porque me ha causado un daño. No se ve, pero está el daño. Entonces, muchas veces creemos que cuando hay gritos, cuando hay disminución en mi creatividad o en mis comportamientos, creemos que eso es normal, pero no, eso está dentro del marco de violencia. Entonces, podemos llevar este tipo de situaciones ante una autoridad competente para que sea ella quien despliegue una red de apoyo para el caso particular en el que nos encontramos. Entonces, les decía que no iba a ahondar en los tipos de violencia, pero sí hay uno que me gustaría hacer énfasis y adentrarme un poquito más en él. ¿Por qué? Porque se da mucho. Si nosotros vemos las estadísticas de la violencia intrafamiliar, con el tiempo ha ido aumentando de manera tan exponencial que nosotros decimos, parece mentiras, pero se está dando, inclusive en cualquier tipo de hogares, el que usted menos piense a su alrededor, de alguna u otra manera tal vez está viviendo situaciones de violencia intrafamiliar. Al tipo de violencia que le decía que me quería referir es a la violencia sexual, al abuso sexual, porque tal vez nos hace falta un poco también de conocimiento. Únicamente creemos que el abuso sexual es cuando hay un acceso carnal violento, pero no únicamente es eso, abuso sexual. Según el título de los delitos de la libertad, integridad y la formación sexual,
los delitos, el abuso sexual está configurado por actos sexuales abusivos y acceso carnal violento. ¿Qué es un acto sexual abusivo? En el marco de la violencia intrafamiliar, claro, porque es que también hay que tener en cuenta algo. Si yo, Edifaney, soy abusada por mi vecino, por ejemplo, es un tipo de violencia, es un delito tipificado dentro del título de libertad, integridad y formación sexual, claro que sí, pero no va a ser dentro del tipo de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos del abuso sexual dentro de este marco de la violencia intrafamiliar, tiene que ser, como lo dijimos al principio, el sujeto activo miembro de esa familia. Entonces, para que haya un acto sexual abusivo por parte de esos integrantes, puede ser, por ejemplo, que el papá o la mamá o el hermano o cualquier otro miembro contra otro familiar de ese mismo núcleo realice, por ejemplo, tocar las partes íntimas de uno de los miembros. Podríamos citar también como ejemplo, y que se da, puede sonar un poco extraordinario, sorprendente, alarmante, pero también dentro de los casos que se han visto y que se han conocido en los despachos judiciales, penales, en las fiscalías, es, por ejemplo, que uno de estos familiares se masturbe frente a los menores, frente a cualquier otro integrante de la familia, que lo obligue a ver pornografía, que lo obligue a tener algunas prácticas sexuales que no consiente. Y esto se da mucho también en el caso de las parejas. Muchas veces el esposo obliga a la esposa a tener relaciones íntimas. Si bien es cierto, este tipo de prácticas sexuales entre los esposos es común, es permitida, pero cuando la mujer o el hombre, porque el hombre también puede decir un momento dado que no quiere, dice que no desea tener ese tipo de prácticas, de prácticas sexuales, por ejemplo, que no comparte con sus principios, o si en un día X ella no desea tener intimidad con él y él la obliga, él incurre en este tipo de delitos, de violencia intrafamiliar, específicamente por el abuso sexual. Y el otro detonante de este tipo de delitos es, pues, finalmente el acceso carnal violento, que es cuando de manera agresiva, pues, se da a cabo lo que es la penetración, y puede ser no únicamente con el miembro viril del hombre, sino con cualquier otro tipo de objeto. ¿Y usted por qué está hablando de eso en este medio donde hay tantos menores, donde hay tantos jóvenes, donde hay de pronto una población cristiana? Porque es que esta es la realidad de nuestro día a día. Y esto es lo que está pasando. Entonces, es necesario conocer que este tipo de cosas, así sea el papá, el hermano, el primo, es necesario llevarlo a una instancia judicial, a una autoridad, para que se le pueda poner un alto en esto. Yo les decía ahorita y les mencionaba que este tipo de delitos ha traído se ha consolidado mucho en el tiempo, pero es precisamente porque las víctimas han resuelto callar. No han ido a denunciar por el motivo que sea, por temor, por pena, por lo que sea, se quedan callados. Y esto lo que hace es avivar al victimario a que continúen ese tipo de prácticas. Entonces, parece mentira, pero en nuestra comunidad, a nuestro alrededor, hay menores que en su infancia fueron abusados y que hoy en día tienen un trauma psicológico. Para mí, el abuso sexual, además de traer un trauma, además de traer un daño físico, también el daño más grande es el daño psicológico. Entonces, hay personas, mujeres, por lo general la población más afectada son las mujeres, que en su infancia fueron abusadas por el papá, fueron abusadas por un primo, fueron abusados por el tío, y cuando ya son adultas,
dicen, no, pero es que yo no tengo oportunidad, ya eso pasó hace mucho tiempo, pero el daño continúa. Y lo bueno, pues lo bueno, es un decir, de esto es que pueden acudir a denunciar 20 años después de haber cumplido la mayoría de edad. Entonces, muchos no saben eso, muchos creen que como cuando tenían 10 años fue que fueron abusadas, ya hoy en día tienen 30, entonces ya eso pasó mucho tiempo, ¿quién me va a creer? ¿Qué puedo decir? De pronto él se va a negar, pero la persona sigue, ese familiar como es familiar y como nunca se dijo nada, sigue frecuentando la casa, sigue intimidándome con su presencia, sigue tal vez haciendo lo mismo que me hizo a mí con otro tipo de personas, con otros menores, en fin. Entonces, podemos ponerle pausa a este tipo de delitos, aun cuando ya hayan pasado mucho tiempo, 20 años, les mencionaba, 20 años después de haber alcanzado la mayoría de edad. Y bueno, el abuso físico, como ya les decía y les mencioné al principio, son aquellos golpes que se materializan en lesiones transitorias, lesiones lastimosamente permanentes y en otros casos causa hasta la muerte. No es un tema de poca monta, es un tema que debe ser muy analizado desde cuando empieza con el abuso verbal, cuando ya empieza a gritarme, cuando ya empiezan a echar por tierra mis logros, cuando ya empieza a disminuirme en lo que hago, ya tengo que una voz de alerta. ¿Puedo ir ante una autoridad? Sí. ¿Están obligados ellos a brindarme apoyo? Sí. Entonces, también es importante tener en cuenta, cuando digo que vamos a tratar de detener este tipo de situaciones, no quiere decir que lo llevemos al extremo de que ya no me pueden decir nada, de pronto un poco subido de tono porque ya es momento de ir a denunciar. Tenemos que tener en cuenta muy bien, y nosotros sabemos cuándo algo se sale de control, cuándo no. Por ejemplo, yo el sábado pasado escuché que hicieron una pregunta relacionada en cuanto a si un menor de edad puede ir a denunciar al papá porque le pega, porque lo está corrigiendo. Y hubo un caso particular que conoció la Corte Suprema de Justicia, de donde una menor perdió el año y vino a su casa y su papá se molestó muchísimo y como se molestó, ella se fue de su casa y volvió al día siguiente y entonces tuvieron un altercado, hablaron, discutieron precisamente todo, tenía su génesis en que había perdido el año, en que se fue de la casa sin avisar, sin nada. En medio de ese cruce de palabras, su papá le pegó una palmatada en la mano, en la espalda, perdón, y esto fue suficiente para que esta niña fuera a medicina legal, se hiciera examinar y el papá iniciaran contra él una investigación penal por el delito de violencia intrafamiliar. Este hombre casi pasa 6 años de su vida en la cárcel porque el tribunal, cuando conoció de la situación, dijo que había violencia intrafamiliar, solo que cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte dijo, no, un momento, hay una diferencia, hay que marcar la diferencia entre lo que es la reprensión y lo que es la violencia como tal. La violencia siempre quiere causar un daño en esa persona, siempre causa daño. La reprensión no. Yo no les voy a decir si es bueno o es malo pegarle al niño, psicológicamente qué impacto tiene. Les estoy diciendo que la corrección, que en casos dados lleve correazos, que no le den permiso y tipo de esas cosas, no son equivalentes llevarlas a las autoridades a denunciarlas, porque sencillamente quedará como en un caso cerrado, porque no todo puede tramitarse por esta vía. Mencionaba, no sé si se lo dije ahorita o fue en una conversación que sostuve, que ir a las instancias penales es la última ratio a la cual nosotros debemos dirigirnos. Por eso debemos tener muy
plenos, muy claros, qué es violencia, cuándo se configura y a qué autoridades podemos ir. Cuando la violencia llega a su aspecto más álgido, como es la violencia física, ya es porque durante mucho tiempo he aguantado abuso psicológico, abuso verbal, tal vez aislamiento, tal vez abuso económico. No tienen que configurarse ni darse todas al mismo tiempo, pero una sí desencadena en la otra. Por ejemplo, la verbal siempre va a terminar en la parte física. Pero la pregunta grande a todo esto es, ¿qué debemos hacer? En la siguiente diapositiva, vamos a verla, dice, ¿qué debemos hacer cuando identifico un comportamiento agresivo o un acto violento? ¿Qué debemos hacer? Bueno, la respuesta a esta pregunta ya está dada. Ya se las he mencionado en lo que he dicho hasta ahora, y es que lo que debo hacer es denunciar. No me puedo quedar callada, vuelvo, insisto, cuando me quedo callada lo que hago es fortalecer al victimario. Lo que hago es permitir que él siga expandiéndose en su modo de actuar. Entonces, lo que yo debo hacer es denunciar, tanto si es un comportamiento agresivo. Un comportamiento agresivo es, por ejemplo, cuando hay violencia verbal, cuando hay violencia psicológica. Y un acto violento es cuando ya me voy a los golpes, golpes que muchas veces han cobrado la vida de algunas de las personas. Entonces, en esos casos es importante denunciar. Esa es no la solución, porque a la larga no termina siendo la solución, pero sí puede llegar a ser un método que me permita a mí o que permita a esa persona detener sus actuaciones, o que me permita a mí mantenerme a salvo. Porque si una persona me agrede con un cuchillo o algo y yo me quedo callada y espero que mañana mejore y espero que mañana sea diferente, mañana tal vez no puede llegar porque la próxima vez no me amenaza con el cuchillo, sino que el ataque de ira me lo puede lanzar o me puede cortar, me puede terminar apuñaleando o haciendo cualquier tipo de cosas. Un golpe mal dado puede llegar a causarme lesiones definitivamente muy marcadas en el cuerpo o en mi estilo de vida. ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo dirigirme para poder denunciar este tipo de situaciones? Afortunadamente, en nuestro sistema penal colombiano, en nuestro ordenamiento jurídico, hay muchos, se ha señalado muchos lugares y autoridades competentes para abordar este tema. Porque, como les decía al principio, empezó poco, pero a medida que ha aumentado el tiempo, las estadísticas arrojan unos resultados escandalosos. Y ahora tal vez han escuchado en las noticias que con el tema de la pandemia, estas cifras han aumentado de manera desbordante. Y se han abierto muchos más canales que brindan protección y apoyo. Tal vez en algunas ciudades no están todas, en algunos pueblos, municipios no están, pero siempre va a haber una autoridad que está encargada de atender, de recepcionar este tipo de denuncias. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que tenemos a la comisaría de familia. La comisaría de familia es como la primera, la encargada pues de brindar protección, sea cual sea el caso, sea de menores o de adultos, sea violencia sexual, sea violencia psicológica. La comisaría de familia es la que dirige cuál es la ruta de acción en ese caso en particular. Pero entonces nos dirigimos a la comisaría de familia. Si no hay comisaría de familia, nos vamos al personero. Si no hay personero, entonces me dirijo ante el inspector de policía, o si no, vamos al juez civil municipal. Y si no hay juez civil municipal, habrá un juez promiscuo municipal. Pero ante esas entidades nos vamos a dirigir. Yo quisiera mostrar esta diapositiva para que los que
están siguiendo el tema puedan anotar, tal vez tomar una foto o algo de cuáles son estas entidades. Esta comisaría de familia y estos entes son los primeros en brindarme mi medida de protección. También cuando estamos hablando de un maltrato, un abuso o un abandono en menores, el ente apropiado, encargado para esto es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. También cuando necesitamos una orientación psicológica, podemos dirigirnos ante la Secretaría de Salud. En cualquier momento, en cualquier área, en cualquier situación, podemos llamar a la Policía Nacional o podemos también llamar, si es caso de menores, a la Policía de Infancia y Adolescencia. También se han establecido unos entes en donde de manera gratuita brindan asesoría legal y brindan acompañamiento de un abogado, como lo son la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Ellos tienen el deber de asignarle un profesional del derecho para que sea quien lo encamine, quien lo acompañe en todo el tema de denuncias, de la descripción de la noticia criminal, de si se van a llevar a cabo audiencias, él será su representante. Y bueno, la fiscalía, que es el ente encargado de sancionar este tipo de delitos, de este tipo de actuaciones, ante quien se interpone la noticia criminal, quien tiene la tarea de investigar el delito, es la fiscalía. Pero antes de llegar a la fiscalía, podríamos llegar a estos entes que mencioné anteriormente. Ahora, si a nosotros ¿a quién sería? A mí se me olvidó cuál, la secretaría, para qué es que era el procurador, para qué era el defensor, se me olvidó, no importa, usted puede asistir a cualquier tipo de estas entidades, es más, si usted puede ir a la alcaldía, no me acordé, fue de la alcaldía, voy a la alcaldía, hay un principio que se llama principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado y ellas pueden remitirlo ante la entidad competente, así usted no haya iniciado, o sea, no se perturbe que ahora no sé a dónde escoger, que ese no sea el motivo por el cual usted se va a quedar callado. Donde usted vaya, es obligación de ellos dirigirlo ante la entidad que va a ayudarle en este tipo de procesos, quien va a brindar la red de apoyo, las asesorías pertinentes y las medidas de protección que usted necesita. Ahora, tal vez también eso puede pasar mucho en los municipios pequeños, nos da pena ir a la alcaldía y se van a enterar allá que me pegaron, que me maltrataron. Eso no debería darnos pena, porque estos son tipos de delitos que nunca van a quedar en el anonimato. Tarde que temprano, tanto físicamente o de cualquier manera, lo voy a reflejar. Entonces, si yo estoy pasando por esta situación, no debo quedarme callado, no debo decir por temor, porque qué van a decir, porque yo soy una persona, no, realmente porque soy una persona inteligente, no voy a dejar que me sigan maltratando, debo ir ante una autoridad para que ellos tomen cartas en el asunto y para que mi vida pueda quedar resguardada. Hay otro tipo les quería mostrar también en la siguiente diapositiva, unas líneas de denuncia y de apoyo, por lo que les mencionaba anteriormente, a algunos les da vergüenza ya ir directamente a instaurar la denuncia, pero podríamos hacerlo a través de este medio, por ejemplo, el de la Policía Nacional. En mi caso, por sí o por no, por cualquier tipo de cosa, yo tengo siempre el número de la Policía Nacional registrado en mi teléfono del lugar, en la localidad donde yo vivo, porque siempre es importante que cualquier emergencia poder llamar. Entonces, ese número que está ahí, Policía Nacional, el 123, siempre va a ser de manera general. Ellos son los que van a remitir en qué lugar se encuentra usted y ellos son los que van a estar llamando para redireccionarlos en el lugar específico en el que usted se encuentra. Pero si usted puede tener el número de teléfono del lugar donde usted vive, de la Policía Nacional, es importante que lo tenga, porque le puede ayudar, y más cuando usted sabe que en su casa se están viviendo este tipo de situaciones. Una llamada a tiempo puede salvar la vida suya o la vida de cualquier otro familiar. El de la fiscalía, todos estos números que les estoy proporcionando acá son de manera
nacional, son a nivel nacional, y ellos van a dirigir la llamada al lugar en el que usted o en la ciudad en la que usted se encuentre. Por eso les decía, si ustedes pueden obtener los números del lugar en donde ustedes residen, es mucho mejor porque la llamada o la intervención de estas entidades va a ser mucho más oportuna. Les decía que con esto de la pandemia, los temas de violencia intrafamiliar se han incrementado de manera exponencial en los hogares colombianos y por eso el Estado ha ampliado estas unidades de apoyo y ha establecido algo que denominaron espacios seguros. Por lo general, esto se está dando en las grandes ciudades. No me atrevo a decir, porque desconozco cuál es la audiencia en estos momentos, de dónde es, pero de pronto pueden averiguar en el lugar donde ustedes viven estos espacios seguros que son como de Uno, Justo y Bueno, ARA, Farmatodo. Usted puede llegar ahí y en ese lugar puede instaurar, puede por lo menos solicitar la ayuda que les puede estar brindando posteriormente estas otras entidades que ya hemos mencionado de manera previa. Algo que quería mencionarles también y que tal vez no se los mencioné ahorita cuando fue su oportunidad, es que los delitos por violencia intrafamiliar en la actualidad, a partir del 2007, dejaron de ser querellables y ahora son delitos de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un delito querellable es cuando se necesita la denuncia de una persona o la querella de una persona para que la entidad pueda accionar, pueda investigar el caso. Cuando el delito es de oficio, la autoridad no necesita una denuncia, no necesita una querella para poder investigar. Ella por sí misma puede ir y adelantar la investigación pertinente. Esto ha traído unas consecuencias. ¿Por qué? Porque los delitos querellables eran desistibles. Yo podía decir, buenas, señores fiscales, vengo a presentar una querella porque en mi casa me dieron una golpiza, mi esposo me dejó, mire cómo estoy, y empezaron, se activó el aparato judicial, me mandaron a medicina legal, y vamos a ver que después de un tiempo, al mes, a los 15 días de ver que la cosa va en serio, me arrepiento o el victimario me convence y termino diciendo yo, no, voy a retirar la querella, me voy y ya el caso se cierra. No, hoy en día no. Si usted presenta una denuncia y después desiste de ella, tiene la obligación la entidad de continuar investigando. Ahora, yo, si me doy cuenta que en la familia al frente hay una niña a quien le están maltratando, le están pegando, están tal vez abusando de ella sexualmente o cualquier tipo de los tipos de violencia que describimos acá, se lo está soportando esa niña o cualquier otro integrante, yo puedo ir a presentar la denuncia. Yo puedo ir a presentar la denuncia y la autoridad puede venir a tomar participación en ese caso. Entonces, de esta manera, quiero decirles que los delitos de la violencia intrafamiliar, la manera que tenemos para detenerlos en este momento es no quedándonos callados, sino también denunciando. También, si yo estoy siendo testigo de que estas situaciones se están dando alrededor de una familia que conozco y me estoy quedando callada, estoy siendo copartícipe de lo que ahí está sucediendo también. La invitación entonces en esta tarde es que no nos quedemos callados, que denunciemos, que busquemos ayuda, porque se ha dispuesto muchos canales de ayuda para nosotros. Ayuda psicológica está al alcance de nosotros también. De manera gratuita, no vamos a pagar por ello. En algún momento la ley 1959, creo que es, no la preciso, la ley 1959 de 2019 estableció que el agresor es el que debería venir a pagar
los gastos médicos, psicológicos y demás en que incurra por el daño que me ha causado. Sin embargo, si esta persona no los sufraga, entonces está a cargo del Estado. ¿Cómo le podría decir? La solución a nuestro caso está al alcance de una llamada, está al alcance de unos pasos tal vez, y por eso es importante que lo tengamos en cuenta, que lo manejemos para ver si este tipo de agresiones tienen una detención. De esta manera, pues no sé, estoy atenta pues a las preguntas que tengan al respecto, pero a grosso modo esta era la información que quería darles, compartirles. Doctora Eddy, muy buen tema, muchas gracias, excelente. Creo que todos los amigos aquí han quedado muy claros con respecto a todos los que nos ha enseñado en esta tarde, pero aún así tenemos algunas preguntas, mi querida doctora, y son las siguientes. Una de ellas es, si tengo una hija menor de edad que sostiene una relación sentimental con una persona muy adulta, ¿se puede considerar esto como una violencia? ¿Cuál es la edad de la menor? Porque si la menor pasa de 14 años, no es violencia, no es violencia. Pero si hay relaciones sexuales con la menor de 14 años, si es un delito de los que les mencioné que hacen parte contra la libertad, la integridad y la formación sexual. No es una violencia intrafamiliar, porque como les mencioné, tiene que ser con un miembro de la familia. Pero si yo soy una niña de 13 años y tengo un novio de 20, de 25, mayor de edad, que sea mayor de edad, yo soy de 13 años y yo sostengo relaciones sexuales con él, esa persona puede ser judicializada por los delitos estos que les mencioné de la libertad, integridad y formación sexual, pero no por violencia intrafamiliar. Ahora, no importa que sea consentido, la niña puede decir, no, pero es que yo quería, no importa que sea consentido. Él es sujeto activo de del delito que les mencioné, pero no es violencia intrafamiliar. Ok, gracias, doctora. Otra pregunta acá es la siguiente. Cuando se habla de red de apoyo, ¿cuál sería el primer nivel al que se debe, acudir? Bueno, depende del caso. Yo les mencionaba y les hablaba ahorita que si era con un menor de edad, vamos al bienestar familiar. Ahí vamos a dirigirnos. Si es con cualquier miembro de la familia, puede ser menor, inclusive adultos, voy a la comisaría de familia, que es lo ideal. Pero si no hay comisaría de familia en el lugar donde yo vivo, puedo dirigirme al personero, puedo dirigirme al inspector de policía, puedo dirigirme al juez civil municipal o puedo dirigirme también al juez promiscuo de ese municipio, si no hay comisaría de familia. Lo ideal es que fuera la comisaría de familia porque es el ente que más está especializado en este tipo de casos. Y cuando es niños, lo ideal fuera el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, pero si no lo hay, no es óbice para que yo no vaya y acuda a otras entidades que también me pueden prestar ese mismo servicio y que están encargadas de dirigirme al competente. Acá hay otra pregunta, mi querida doctora, y es, si somos cristianos, ¿no será malo denunciar la violencia? ¿Acaso Dios no nos habla de perdonar? Sí, lo que pasa es que el perdón es muy distinto a que me dejen maltratar. Yo puedo perdonar y todos estamos llamados a perdonar, pero no estoy llamada a dejarme golpear. Si dentro de mi familia, mi papá, por ejemplo, abusó de mí sexualmente, es un deber cristiano perdonarlo. Pedirle al Señor que quite toda esa carga negativa que está en mi mente y que ese daño psicológico que me ha causado. Pero no por eso tengo que vivir al lado de mi papá y estar abrazada con mi papá y restablecer esa relación con él porque son situaciones distintas. Ahora, si mi marido me está golpeando y
yo soy cristiana y él me está intimidando diciéndome, pero es que tú eres cristiana y tu deber es perdonarme. Sí, mi deber es perdonarme, pero mi deber no es aguantar que él me golpee, porque el Señor también me invitó a amarme a mí y yo no me estoy amando cuando permito que otra persona me dañe físicamente y me dañe emocionalmente. Muy bien, tenemos otra pregunta, mi querida doctora, así que vamos a seguir contestando. Aquí la gente tiene muchas inquietudes. Hay otra muy importante y es cuando se denuncia, ¿con qué rapidez recibo yo la ayuda? Bueno, esto es muy importante también. Qué bueno que la pregunta la hicieron, porque es importante que en la práctica judicial ustedes se encuentren que su proceso es demorado y va a ser demorado. Lastimosamente, nuestro sistema penal colombiano no está preparado para los casos de violencia intrafamiliar y los casos de violencia en otro contexto que se dan. Y puede ser la ayuda demorada. La ayuda no, perdón. La consecuencia jurídica puede llegar a ser demorada, pero la ayuda es inmediata. Por eso les digo que si yo acudo ante la comisaría de familia, ellos están en la obligación de hacer un seguimiento constante de cómo va mi situación. De si requiero de manera inmediata atención clínica, deben prestármela sin yo tener que pagar ni un peso. Eso está a cargo del Estado o en su defecto a cargo del agresor. Pero esa ayuda de, por ejemplo, me golpearon y me tocó ir a una clínica, porque ese también es el primer lugar donde debo acudir, a una clínica. Yo no puedo, estoy golpeada y tengo que ir a la fiscalía a ver, corra para la clínica, atiéndase, y los médicos también están llamados a denunciar en ese caso. Entonces, las ayudas son inmediatas, pero tal vez la resolución al problema, la sanción penal puede demorar un poco, porque se represan los asuntos, hay muchos y están congestionadas las fiscalías, es impresionante. Pero la ayuda sí es inmediata. Bueno, por acá hay otra pregunta, otra inquietud, y es la siguiente. ¿Qué tanto puedo confiar en las leyes? Si veo tanta injusticia, ¿realmente me darían ayuda? Bueno, ya esto es un tema subjetivo, ya es algo que ya cada persona dice yo confío o no confío, pero la verdad es que estas leyes han sido creadas con el fin de brindar protección. Y debemos, si tenemos esas dudas, no perdemos nada con probar. La idea, yo no voy a entrar a defender nuestro sistema penal, porque es verdad que lastimosamente en la praxis ha habido mucha corrupción en algunos aspectos, pero también es cierto que la asistencia legal de manera oportuna, transparente, es posible, es posible. Entonces, este es el medio que tenemos, no hay otra manera. Prefiero ir a que tal vez recaiga sobre ellos la negligencia, la corrupción, a que yo me quede callada y que me quede con esa zozobra en la mente que nunca busqué ayuda porque de pronto mi caso iba a ser de los de corrupción, que no. Tengamos en cuenta algo, este tipo de delitos no generan, ¿cómo les diré? Ingresos al Estado. Entonces, el nivel de corrupción aquí es mínimo. Y entonces es un tema que ya es particular. Si usted no confía en la justicia colombiana, seguramente no va a ir a llevar sus casos a exponerlos allá, pero particularmente yo lo haría. Doctora, otra inquietud. Si la persona identifica que está siendo violentada, pero no física, sino psicológicamente, ¿le prestan la misma atención si lo es físicamente? Como leímos en la definición del artículo, decía que el que maltrate física o psicológicamente a una persona va a incurrir en una pena que como mínimo tiene 4 años y como máximo tiene 8 años, sin contar los niveles de agravación, ¿verdad? Obvio que sí.
La asistencia va a ser la misma, simplemente el tratamiento o la manera de probarlo va a ser tal vez un poco más largo que si yo me acercara con evidencia física, ¿verdad? Pero el tratamiento y la asistencia va a ser la misma, solo que demostrar la violencia psicológica es un poco más demoradito, pero no es imposible de demostrarlo y tampoco por eso no va a ser susceptible de ser atendido. Sí, claro que sí. La violencia psicológica tiene su sanción penal de 4 a 8 años como máximo y es igual de eficiente como si fuera una violencia física. Bueno, hay otra pregunta, doctora, y es ¿cómo identificar el abuso psicológico? A pesar de que ya, bueno, de pronto ya el sábado anterior habíamos hablado de este tema, de pronto usted aquí de pronto nos va a recordar un poco acerca de como abogada, pues nos pueda decir cómo podemos nosotros identificar que estamos siendo abusados psicológicamente para poder llegar a la denuncia. Bueno, el maltrato psicológico es una línea bastante delgada y en este maltrato psicológico, ¿cómo lo diferenciamos? Cuando, por ejemplo, me están diciendo algo que es contrario a mí, tú no sirves para nada, todo el tiempo estoy escuchando palabras que me disminuyen y eso se refleja. De realmente vamos a ver un niño que va a decir, no, yo no sé hacerlo, yo no puedo, yo no quiero. Ya nos estamos dando cuenta que es un niño, por ejemplo, en el caso de los niños, es un niño que viene siendo maltratado psicológicamente, porque lo natural de un niño es que sea atrevido, que sea osado, que lo haga, que se arriesgue, pero cuando al niño le estamos diciendo tú no puedes, tú no sirves, tú eres producto de la nada, a ti no te queremos, y si en caso de denuncia este niño llega a expresar, tiene una asesoría psicológica y obviamente la psicóloga se va a dar cuenta en las sesiones que realice con él hasta qué punto ha llegado a disminuirlo emocionalmente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta prima facie? Pensaría que en la práctica, en la relación con una persona, no sabría cómo ejemplificarlo en el sentido de que no se observa a primera vista, una persona no la puede detectar simplemente con verla entrar o salir de casa. Tengo que relacionarme con esa persona y darme cuenta que se ha disminuido en sus capacidades y que además no es porque sea tímida ni porque sea producto de ella misma, sino porque estamos viendo a su alrededor situaciones que definitivamente nos llevan a concluir que ella está reducida psicológicamente es por el contorno o el entorno en el que se encuentra. Bueno, tenemos otra inquietud acá. Dice que cuando una persona denuncia, se hace público el caso, es que no deseamos ser avergonzados. Este tipo de denuncia se maneja de manera privada, de manera entre las partes, no es exponencia, no es de exposición pública, y cuando hay menores de edad aún más. Cuando hay menores de edad, las audiencias por lo general son públicas y abiertas para que el personal que desee pueda participar de ese tipo de audiencias, pero cuando hay menores de edad y cuando hay casos de violencia intrafamiliar, y esto se maneja de manera muy privada. Bueno, así llegamos al final de nuestras preguntas. Doctora Faney, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y antes de que usted, por favor, nos colabore y nos ayude con la oración final de este programa, quiero invitarlo a todos ustedes, amigos, para que busquen en sus Biblias el Salmo 15:5, que nos dice así: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hermana Faney, doctora Faney, por favor, nos regala la oración para terminar.
Gracias nuevamente por apoyarnos, gracias por estar aquí, por enseñarnos, por compartir sus conocimientos con todos nuestros amigos que nos están viendo en este programa. Por favor, nos regala la oración para terminar. Antes de finalizar, quiero decirles a las personas que si conocen de algún caso, sea propio o sea de algún conocido o algo, por favor, traten de manejar esta situación no para propagarla ni para que se riegue la voz de que fulanito de tal está siendo maltratado, sino que seamos agentes de esperanza, agentes de solución, no importa si somos o no cristianos, no estamos llamados a colaborar, a prestar asistencia. Si un amigo o una amiga me cuenta que su casa está siendo abusado sexualmente, si en su casa lo están golpeando, lo están agrediendo físicamente, ayudemos a buscarle solución a esa persona, no nos quedemos simplemente en escucharlos y ya, o no nos quedemos únicamente en comentarle a mi mamá, a mis familiares y listo. Brindemos por favor ayuda. Vamos a orar entonces. El Señor desea nuestra recuperación emocional, nuestra recuperación física. Él quiere que nosotros, nos estemos en armonía con nuestros familiares. Ustedes saben que una de las instituciones que dejó el Señor fue la familia, el hogar, y el enemigo busca la manera de cómo dañarla, pero con el Señor podemos llegar a alcanzar esa restauración que muchas veces hemos estado esperando por mucho tiempo. Vamos a orar. Oremos. Amante eterno Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos asistes, gracias porque nos acompañas, Señor, y gracias porque por muy hondo que estemos, oh Señor, tú tienes una solución para nosotros sacarnos a flote. Te pedimos que si en estos momentos hay alguien de los que está escuchando que está pasando por una situación de violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de violencia en su hogar, alrededor, oh Señor, te pedimos que tú le des la fuerza y las ayudas necesarias para que esta persona pueda ser restaurada emocionalmente y físicamente y de contera, oh Señor, espiritualmente. Gracias por escucharnos, gracias por estos espacios y permite que tu gozo se manifieste en cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, doctora Paney, por la oportunidad, nuevamente, muy amable. Vamos a repetir nuevamente el Salmo. Salmo 11:5. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Con esto vamos a invitar a nuestro amigo Luigi, que todavía está por allí acompañándonos. Amigo Luigi, queremos que por favor nos regale un momento de alabanza. Así que vamos a esperar que nuestro amigo Luigi abra su cámara, por favor, y nos acompañe allí con su guitarra. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, hermano Luigi. Gracias desde Barranquilla. Bienvenido y adelante. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Dios los bendiga en gran manera. Bueno, vamos a cantar un himno muy conocido por todos. Vamos a buscar en nuestros himnarios. Permiten rápidamente. Aquí lo busco. El himno 118. El himno 118 se titula Cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo, el
Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, Luigi, por esas hermosas alabanzas. Dios te bendiga a ti y también bendiga tus dones y talentos. Hermanos, antes de irnos, bueno, no quisiéramos despedirnos sin antes saludarlos a las personas que están conectadas y a algunas personas y todas las personas que han reaccionado en nuestras redes sociales a la transmisión del día de hoy. Queremos saludar a Mariela Castro, a Dap Johnny desde el Ecuador. Queremos también saludar a Marta Liliana Ocampo Martínez, Siusari Katrina Jerónimo Cova, al hermano Johnny Sarmiento. Aquí voy bajando. Perdón, el hermano Adap Johnny está desde Lima, Perú. Qué pena con ustedes. Él nos acompaña desde Lima, Perú. Saludos, hermano. Gracias por estar conectados. Luisa Fernanda Riasco, a Marta Liliana Ocampo, Edward José Pérez. ¿Quiénes más están por aquí? Aleja Enciso Doria, saludos a todos. Si se me escapa alguno, por favor, discúlpenme. El hermano Waller Carrillo Pérez en Albania, gracias hermano por estar conectados aquí desde el Distrito Sur de La Guajira. Eder Alonso Villazón Tapia, desde San Juan. Jenny Daza. ¿Quiénes más? Espérenme yo aquí abajo para verlos a todos, que no se me olvide ninguno. Claudia Valle. A Claudia Valle, a Dayana Villazón Tapia, hay muchas personas, Mayra Valle Rodríguez, que han participado a través de sus preguntas, de sus comentarios, Taire Veros, aquí Noel, Mariela, y nos agradecemos a todos ustedes por estar acompañándonos y también por recibir la orientación de esta tarde con respecto a este tema tan delicado, pero también muy importante. Hermanos, Dios los bendiga, los acompañe en este resto de sábado. Que el Señor y su Santo Espíritu estén con nosotros y con nuestros familiares. Nos vemos en una próxima emisión. No se les olvide, el próximo sábado a las 2:30, 2:45 de la tarde estaremos una vez más aquí con un tema también interesante, así que no se lo pueden perder. Dios los bendiga, los acompañe y nos vemos en una próxima emisión.